Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 66 del libro del profeta Isaías, los versículos 10 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Motivos de regocijo. Motivos de regocijo. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 10 al 17, capítulo 66 del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego, y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará a la tierra, y muchos morirán a manos de él. Los que se consagran y se purifican en un huerto sagrado con su ídolo en el centro, celebrando con carne de cerdo, de rata y de otras carnes detestables, tendrán un final terrible, dice el Señor. Motivos de regocijo. Jerusalén será el centro de interés. La ciudad santa provocará alegría a todo el mundo. Participará de prosperidad y estará completamente saciada. Se llenará de paz la ciudad que ha pasado por tantas guerras. Gozará de protección como el niño lactante que recibe el cuidado de su madre. En resumen, será objeto de una transformación radical. También el porvenir del resto y de los apóstatas. Este hermoso libro termina con la reiteración de sus grandes temas: el castigo de la parte apóstata del pueblo de Israel en el día de Jehová, la restauración del resto, del cual saldrá una nación entera con pasmosa rapidez, y la manifestación repentina y gloriosa de Dios, la gloria del reino que se ha de establecer alrededor del nuevo Israel como centro. Es esta el final del capítulo. Y en ella, en este final, el profeta se vuelve a los que temblaron ante la palabra de Dios para consolarlos y darles ánimo. El Señor se manifiesta para gozo del creyente humilde y confusión de los hipócritas y perseguidores. Cuando el Espíritu fue derramado y el Evangelio salió desde Sión, en poco tiempo se convirtieron multitudes. La palabra de Dios, especialmente sus promesas y ordenanzas, son el consuelo de la iglesia. La felicidad verdadera de todos los cristianos la aumenta cada convertido llevado a Cristo. Doquiera sea recibido en su poder, el Evangelio lleva consigo un río de paz que nos conduce al océano de ilimitada e interminable bendición. El consuelo divino llega al hombre interior. El gozo del Señor es la fortaleza del creyente. La misericordia y la justicia del Señor se manifestarán y serán magnificadas para siempre. El día de la restauración de Israel será un tiempo de gran regocijo en Jerusalén. Todos los que la aman y han llorado con ella tendrán parte en el deleite y júbilo de ese momento. Enriquecida por la gloria de las naciones, a cambio dará prosperidad
alimento, consuelo y rejuvenecimiento a todos los que acudan a ella. Entonces será obvio ante todos que Jehová se compromete a bendecir a los suyos y a castigar a sus enemigos. La segunda venida del Señor significará la descarga de su indignación contra todos los idólatras y rebeldes. Les contempla en sus ceremonias para purificarse ritualmente, solo para entregarse a las prácticas idólatras más abominables. El Señor intervendrá en estos asuntos. Como se mencionó varias veces en el libro, paz vendrá sobre Jerusalén y la gloria de las naciones fluirá como río hacia ella. Jerusalén se compara con una madre, y en el versículo 13 Dios se equipara con una madre que consuela a su hijo. Cuando Dios restaure a su pueblo y lo lleve a Jerusalén en el milenio, éste se alegrará y prosperará, pero el Señor hará caer sobre sus enemigos el juicio como fuego y como torbellino para destruirlos. Este juicio es justo, pues habían cometido actos abominables, habían adorado en huertos paganos, habían comido animales que eran ceremonialmente impuros. Cuando el Mesías regrese, su juicio caerá sobre todo hombre, y al ver esto, el mundo entero reconocerá su gloria. Paz como un río. Esto será posible. Dice, alegraos con Jerusalén, versículos 10 y 11. Aquí está la nota de gozo y abundancia. Se piensa en Jerusalén como una madre y una rica consolación que recibe, como la leche que fluye de sus pechos, con la cual nutre abundantemente a sus hijos. Los que amáis a Jerusalén, regocijaos en ella, alegraos por ella, haced fiesta con ella. Vosotros, los que ahora llorasteis por ella, seréis así sus hijos adoptivos, abundantemente amamantados con sus consolaciones, bebiendo para contento de vuestros corazones su abundante gloria. Estos ríos de paz se hacen latentes en el versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Los traductores modernos creen que el gran término hebreo shalom indica en este caso la prosperidad, pero lo será en su máxima expresión. Sobre ella paz, pero no paz para los impíos, es la conclusión de cada una de las anteriores novenas de Isaías. La gloria de las naciones como torrente que se desborda sugiere que las naciones ministrarán a su prosperidad. Entonces los hijos de su amor serán llevados a horcadas de su cadera y mimados sobre su falda. Consuelos como caricias de una madre. Versículo 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Pero ahora, al hablar de los tratos de Dios con la nación, no se trata de un niño, sino de un adulto experimentado en heridas y dolores, que vuelve en busca de consuelo. La mano de Dios sobre sus siervos, versículo 14. Esta es una respuesta a ese aparente abandono de Dios tan evidente en la oración del capítulo 64. Evidente ahora, la comunidad de Judá está dividida en dos campos distintos, siervos de Dios y enemigos de Dios. Juicios por fuego, versículos 15 al 17. Ahora vienen los juicios y se recoge la cizaña, los carros de fuego del Eterno. He aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. El elemento destructor final para esta era el fuego, así como el elemento destructor de la era antediluviana fue el agua. El fuego es el acompañamiento usual de una teofanía. De este modo Dios viene a descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Aquí también hay una respuesta a la oración del capítulo 64 por una gran teofanía de fuego.
La espada de fuego del Eterno, versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. El fuego se había usado contra las ciudades de Judá en los sitios de Sennacherib, y la espada había sido el instrumento de la matanza de los asirios. Así será el juicio, y será universal sobre toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados, porque en Judá y Jerusalén hay muchos apóstatas e idólatras. Versículo 17, la sentencia de condenación del Eterno. Este versículo presenta dificultades a los traductores. Los que se santifican y los que se purifican de los huertos unos tras otros. Indudablemente hace referencia a las danzas rituales paganas con que los devotos en sus celebraciones paganas buscaban santidad de alma. Leamos como en la Biblia de Jerusalén, detrás de uno que está en medio, el cual sería el maestro de ceremonias, que estando en medio era imitado por el resto de los adoradores. Vanamente buscan santidad que los purifique en los huertos secretos y detrás de las puertas cerradas, y todo el tiempo comen carne de cerdo y ratones del campo y otras carnes abominables. Un mismo fin habrá para todos ellos, dice el Señor. Así observamos que el Señor les quemará como si fueran pasto seco. Los traspasará con espada como si fuesen soldados enemigos. Caerán como árboles ante los taladores. Pero los motivos de regocijo son varios. Los motivos que Isaías nos transmite en estas líneas son muchas. El motivo de Isaías lo expresa en el libro. Está repleto de expresiones de la gloria de Jehová y la manifestación de su grandeza. En el último capítulo podemos ver motivos de regocijo. Primero, por el nacimiento milagroso de Sión en el propósito de Dios. Se asemeja a un nacimiento de un hijo, se asombra con la rapidez del acontecimiento, por las bendiciones que llegarán a Jerusalén, la paz como un río tranquilo, la gloria como un arroyo que se desborda, los huesos florecerán como hierba, por el juicio de Jehová sobre los malos. El juicio vendrá en forma de fuego, los paganos serán castigados. Por la reunión de todas las naciones en Sión, vendrán de todas las naciones y los lugares geográficos, y Dios escoge a los líderes de entre los asistentes, y Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. El libro de Isaías termina con una profecía de un futuro glorioso, cuando habrá reunión de todas las naciones para juzgar a los malos y rebeldes, y para recompensar a los fieles de Jehová. Los cristianos nos regocijamos al contemplar esa reunión. Es una invitación, es una exhortación a regocijarse en el futuro de Israel lleno de bendiciones. Vemos las primeras angustias serán olvidadas para dar paso a un gozo puro y sin mezcla de tristezas ni temores. Por eso el profeta exhorta a todos a que se alegren con Jerusalén, porque viene la nueva era, la era mesiánica, en que todas las naciones compartirán las bendiciones de Israel. Esto es lo que se declara bajo las gráficas expresiones que usa Isaías en los versículos 10 y 11. Continúa pues como advierte la alegoría de una madre. Sión será entonces la madre nodriza, no solo de Israel, sino también de todas las naciones. El que de tal manera les exhorta a que se regocijen, les explica también el motivo de este regocijo. Jehová establecerá en Sión la paz como un río, esto es, en gran abundancia, proveyendo a todos de todo bien, del mismo modo que hace un río a todas las tierras por donde pasa. También extenderá Jehová sobre ella la gloria de las naciones, como un torrente que se desborda, y mamaréis de todo lo mejor que las naciones puedan aportar, la gloria a lo mucho bueno que ya tendrá Sión. La abundancia de bienes se une a la forma sumamente afectuosa con que serán tratados los de Israel por parte de las naciones y de Dios mismo. En brazos seréis traídos
Hasta las naciones que habían oprimido a Israel se apresurarán a traer a la tierra santa a los israelitas que se hayan dispersos por todo el mundo. Sobre las rodillas seréis mimados, como lo son los niños pequeños sobre las rodillas de sus madres. Sigue pues la alegoría de su madre nodriza, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Donde hay 3 detalles dignos de notar. Primero, lo que se ha dicho del niño pequeño se extiende aquí a todo hijo que viene a su madre cansado o herido en busca de consuelo. Segundo, en realidad quien de veras da a luz y da de mamar al pueblo no es Sión por sí misma. Ella no es fuente, sino canal, sino Dios mismo. Tercero, vemos que al israelita sincero, como a todo creyente, no le hace falta ninguna otra madre espiritual, la madre de la iglesia o madre iglesia, pues Dios es al mismo tiempo padre y madre, al tener en sí infinitamente ampliados y sublimados los sentimientos paternales y maternales. Cuando vean esto, es decir, cuando lo experimenten, se alegrará su corazón, es decir, en lo más íntimo de la persona y sus huesos, siendo que por todo el ser, ya que el esqueleto es el armazón del cuerpo, reverdecerán como el césped, esto es, como la hierba fresca llena de savia. Así será notoria la protección de Dios, la mano de Jehová a sus siervos fieles, mientras se desata su enojo contra sus enemigos. Esta última frase sirve de enlace a lo que sigue. Finalmente, en los versículos 15 al 17, vemos una descripción vívida de los juicios de Dios contra los malvados en la segunda venida de Cristo. Se describen primero los juicios de Dios contra los impíos, aunque la preposición es la misma que en la primera frase del versículo 15 y en la primera frase del versículo 16. Hay que ver la primera: Jehová vendrá en fuego, el fuego de la ira de Dios, fuego que refina sin consumir a los suyos, o fuego consumidor a todo rebelde. Aquí, con todo el aparato que designa metafóricamente la majestad tremenda de Jehová, sus carros, como el torbellino y la llama de fuego, se describen los instrumentos con que Dios hará perecer a sus enemigos, con fuego, con el fuego de la gehenna, es decir, del infierno, con espada. Jehová vendrá como guerrero y sus armas serán el fuego y la espada, y muchas las víctimas. Se declara pues en el versículo 17 cuáles son los pecados por los que ha de venir sobre los impíos el juicio de Dios. Por eso dice Isaías: alégrense en Jerusalén, los ríos de paz están por venir, consuelos como caricias de una madre serán los que recibirán aquellos que han creído en Jesucristo, y los juicios por fuego serán los que recibirán los impíos. Todo esto nos hace pensar que la iglesia siempre ha sido la congregación de los creyentes, a la que las escrituras se refieren como Jerusalén y Sión. El Señor se dirigió a sus creyentes y los animó para que se regocijaran. Se iban a regocijar en el nacimiento y la transformación de Jerusalén. El Señor prometió a la iglesia que iba a renacer y que la era del Nuevo Testamento amanecería iluminada con gloria y gracia. Regocijaos grandemente, alegraos con Jerusalén, todos los que enlutáis por ella. ¿Cómo se pueden regocijar los que hacen duelo por Jerusalén? ¿En qué sentido hacen duelo? A través de los tiempos, los creyentes han enfrentado la aflicción al mirar los problemas de la iglesia. Los de tiempos de Isaías vieron en su propio pueblo la hipocresía, la incredulidad, la idolatría. Esas realidades los atribularon profundamente. Hicieron duelo cuando vieron que los asirios destruían el reino del norte y que invadían a Judá. Sus corazones se atribularon cuando tiempo después los babilonios se llevaron cautivos por igual a creyentes e incrédulos. E hicieron duelo porque sabían que los pecados del pueblo de Dios habían sido la causa del destierro. Jesús lloró por la incredulidad de la ciudad de Jerusalén. La iglesia ha sido perseguida durante siglos y todavía los creyentes sufren por su fe en Jesús. En nuestra época,
nos percatamos de la oración, de la moralidad y la indiferencia hacia el Evangelio de Jesucristo. También nosotros nos lamentamos de la situación de la iglesia visible. En la tierra, la congregación de los creyentes continúa siendo un pequeño pero fiel rebaño, golpeado y ridiculizado por el mundo e incluso por algunos que se llaman cristianos. Sin embargo, ni aun las puertas mismas del infierno triunfarán contra la iglesia de Cristo. Gozaos todos los que os lamentáis por ella, dice la palabra. Los versículos que hemos leído dan la razón por el júbilo de los fieles. La reunión de los creyentes encontrará para sus almas sustento, consuelo y descanso. El Evangelio les dará todo el consuelo que necesitan. Pedro escribió: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A medida que los creyentes se reúnen, encuentran fortaleza por las buenas nuevas en la palabra y los sacramentos. A través de los medios de gracia, Dios ha sustentado a la iglesia y seguirá haciéndolo para satisfacer a sus santos en las dificultades y en las lágrimas de su peregrinaje terrenal. El Señor hace énfasis en las bendiciones que Él les da a los creyentes, recordándoles cuál es la fuente de esa promesa. Porque así dice Jehová: encontramos otra razón para regocijarnos en la paz que fluye hacia el pueblo de Dios. Jesús nos aseguró: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del perdón que proviene de Dios fluye a la iglesia y a través de ella. Los ángeles la anunciaron cuando nació el Salvador. Pero el pueblo de Dios tiene más razones para regocijarse. La riqueza de las naciones también fluye a la iglesia, que se beneficiará con lo mejor que traerán los gentiles, que son su poder, sus dotes intelectuales y todos sus recursos. La profecía de Isaías rebosa consuelo y belleza. Dios tomará a su pueblo, lo cargará y lo arrullará tiernamente, como mece una madre a su pequeño sobre sus rodillas. Es Dios mismo quien promete ese cuidado y ese consuelo. No es de asombrar que Él nos anime para que nos regocijemos. La oración del profeta en los capítulos 63 y 64 expresó el desaliento ante la desolación de Jerusalén y del templo. Dios responde al abatimiento, a la preocupación y a la angustia con la promesa de la nueva Jerusalén, que se levantará sobre lo que quedó de la antigua. Dios la llenará de paz y de riquezas, y su pueblo confía en que Él la hará maravillosa. Dios mismo sustentará a sus fieles con el Evangelio y los consolará en su presencia y con sus cuidados. Todo esto es la respuesta adecuada a la oración de los fieles del Antiguo Testamento. Al leer sobre estas reconfortantes promesas, Dios nos recuerda la grave realidad que afrontarán todos los que han seguido sus propias fantasías y se han convertido en sus enemigos. Así como a menudo hemos tenido el bello y precioso Evangelio, a su lado también está la ley severa y terrible. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar piedra sobre piedra, prosiguió hablando del juicio final. Jesús entretejió en su profecía la destrucción de Jerusalén y el juicio final. E Isaías hace aquí lo mismo. De una parte vemos al Señor viniendo a juzgar a los que de entre su pueblo han seguido sus propias ideas y han abandonado su clara palabra. Ellos experimentarán la furia de su ira y el fuego de su reprensión. El juicio que descargó Dios sobre Jerusalén, usando a los romanos para llevarlo a cabo, fue un anticipo del juicio final con el que Dios visitará al mundo entero. Jesús dijo que a su regreso todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las palabras de la profecía de Isaías hablan del juicio que Dios descargará sobre la tierra con fuego y espada. Los dos juicios divinos se mezclan: la destrucción de
de Jerusalén señalará el fin de la era del Antiguo Testamento y vendrá sobre ellos de la nación judía que habían rechazado al Mesías del Señor. El juicio final en el último día descenderá sobre todo hombre y sobre todas las naciones y lenguas. En la destrucción de Jerusalén, Dios iba a permitir que algunos judíos sobrevivieran para que fueran sus misioneros. Ellos deberían ir a Tarsis, quizás a España, a los libios y a los lidios, pueblos del norte de África, a Tubal, la región que conocemos como Asia Menor, a Grecia y a las distantes islas del mundo mediterráneo. De los enviados Dios dijo: publicarán mi gloria entre las naciones. Al leer el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de esta profecía. Pablo y los primeros cristianos fueron todos judíos de nacimiento. Dios los envió al mundo al congregar a las naciones en su iglesia. El Evangelio transformó a Jerusalén en una comunidad de creyentes de todas las naciones. Así, estas palabras nos recuerdan que Dios no dejará incompleta su obra de restauración nacional. En esta imagen de nacimiento, Dios muestra que cumplirá lo prometido. Es tan inimitable como el nacimiento de un bebé. Cuando todo ese dolor termina, comienza el gozo. Finalmente, en estos pasajes, vemos esta descripción vívida del gran juicio que acontecerá en la segunda venida de Cristo. Todos estos elementos nos permiten a nosotros observar el juicio que vendrá sobre aquellos impíos y las recompensas que vendrán sobre el pueblo de Dios. No equivoquemos nuestros pensamientos, ni pensemos que Dios retarda su promesa. Dios actúa en el momento que lo ha determinado y todas las cosas ya están determinadas. Así que hay motivos de regocijo, ciertamente, pero también hay motivos de tristeza por aquellos que han decidido desechar la palabra de Dios y determinar que sus caminos son caminos de justicia y que sus pensamientos son pensamientos de vida eterna. Oremos por aquellos que se alejan de la palabra de Dios. Oremos por aquellos que buscan en cualquier otro lado la vida eterna que Dios nos ha prometido a través de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites, por tu gracia, Señor, desbordada sobre nosotros, por tu amor inagotable, Señor, que es sobre nuestras vidas. Padre, queremos orar hoy a ti, Señor, por aquellos que están extraviados, por aquellos que están perdidos, por aquellos que buscan en su propia gloria, Señor, por aquellos que desechan tu palabra. Y, Señor, han olvidado que tú eres el Señor y el sustentador de la vida. Padre bendito, Señor, permítenos, Señor, ser vasos útiles en tus manos. Señor, ser comunicadores eficientes y eficaces de tu palabra. Señor, permítenos predicar con denuedo a aquellos que están extraviados. Ayúdanos a llevar también mensajes de consuelo a los afligidos, Señor, y a los que están sin ninguna esperanza, llevar tu esperanza, Señor, a sus corazones y a sus mentes. Padre bendito, Señor, pedimos por nuestro mundo, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por los ancianos, Señor, para que escuchen tu palabra, escuchen el mensaje del Evangelio, Señor, y prontamente puedan regocijarse en tus promesas. Padre, todo lo rogamos y clamamos a ti, y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.